Así que, hermanos, seguimos estudiando los pasos de Cristo en esta tierra como humano. Sabemos que siendo el Hijo de Dios, la segunda persona de Dios, es coexistente con el Padre y con el Espíritu Santo, parte de la creación del mundo y de todo lo que existe, eterno, nadie lo creó, siempre existió junto con el Padre y el Hijo Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas. Pero esta segunda persona de Dios vino a este mundo, se encarnó cuando nació de una virgen, vivió una vida perfecta, sin pecado, y llegó hasta la muerte en la cruz por nuestros pecados, y después resucitó al tercer día. Al ser divino, el Hijo de Dios, la muerte no lo pudo contener. Él entregó su vida y después la volvió a tomar. Y hemos estado haciendo énfasis en la razón por la cual el Señor Jesús nos dio este ejemplo de estos años aquí en la tierra. Porque tienen definitivamente valor para nosotros. No solamente porque en este tiempo Él predicó y enseñó, dejó las bases de su evangelio que después nosotros hemos seguido predicando, sino que también con su vida Él nos dio el ejemplo de lo que es un ser humano perfecto. El apóstol Pablo decía que esa era la meta que él quería alcanzar en su vida, ser como Cristo. Y exactamente eso debe ser la misma motivación para cada hijo de Dios, para cada cristiano. Llegar a ser como Cristo, eso es nuestra meta. Por consiguiente, no creo que ninguno de nosotros pueda decir que ya ha llegado. ¿Habrá alguien aquí que ya es como Cristo? Pero espero que nadie levante la mano. Pero es nuestra meta, es el deseo, porque ese es el corazón de Dios para sus hijos, que seamos lo mejor. Y lo mejor es Cristo. Así que ese ejemplo está ahí. Hemos estado mirando cómo Él se comportó en la vida en distintas situaciones, en distintos momentos, sobre todo con relación a los semejantes, con relación a las demás personas. Ya que definitivamente nuestra misión como cristianos, como hijos de Dios, tiene que ver con otras personas. Así que como Cristo trató a otros, nosotros también debemos de tratar a otros. Y el tema de hoy es interesante, ya lo hemos tratado anteriormente, y es esta experiencia que tuvo el Señor con una mujer pecadora. Esta historia está reflejada ahí en el Evangelio de Juan. Por cierto, es el único evangelista, el único de los biógrafos de Cristo que menciona esta historia es Juan. Y tiene mucho interés esta historia por el mensaje que tiene, pero también porque de una forma extraña algunos han tergiversado exactamente el mensaje de esta historia. Así que quiero que presten atención bien, que el Señor nos ayude a dar la interpretación correcta de esto en cuanto a la aplicación. Yo creo que la historia está bien clara, pero en cuanto a la aplicación en nuestras vidas. A modo de introducción, ahí busquen, hermanos, ahí en Juan capítulo 7, comenzando en el versículo 53 hasta el 8, versículo 2. Cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Así que estamos mirando, por lo que estamos mirando en este texto, el Señor había tenido una vigilia de oración esa noche. Dice que el día anterior se había ido al monte de los Olivos y al otro día fue directamente aquí. Así que todo parece indicar claramente de que el Señor había estado de vigilia en el monte de los Olivos, allí en oración, en comunicación con su Padre. Y ahora regresa y ocurre esta historia. Recuerdan que Jerusalén era un lugar difícil para él. Los fariseos, saduceos, los estaban buscando para matarle. El mensaje de Cristo les había impactado negativamente. El Señor fue fuerte con los falsos religiosos. Él venía con una enseñanza de una verdadera relación con Dios, no a través de falsos comportamientos y dogmas religiosos. Y eso molestó tremendamente a aquellos religiosos que tenían mucho poder e influencia política. Y buscaban una ocasión o alguna excusa para acusar a Cristo y llevarlo a la muerte. Sin embargo, Él regresó allí. Está pensando posiblemente en aquellas personas que están interesadas en escucharle.
aquellas personas que necesitan escuchar la palabra de Él, y ahí está en medio de ellos enseñándoles. Así que curó enfermedades, alimentó hambrientos, levantó muertos, hizo cosas tremendas, pero Él no dejó de cumplir esta parte importante que era enseñar. Enseñar dónde realmente el hombre puede encontrar perdón de sus pecados. ¿Cuál es la forma de relacionarse con el Dios Padre? Todo esto es que es parte de la enseñanza que Él traía al pueblo, que es la enseñanza del Evangelio, cristocéntrica. Yo soy el camino, la verdad y la vida, el único mediador entre Dios y los hombres, etc. Él venía con este mensaje nuevo para aquellas gentes acerca de que era a través de Él, que Él es el Cristo, Él es el Mesías que estaba ya profetizado. Realmente no era un mensaje nuevo, y este mensaje estaba dado desde la antigüedad, que a través del Hijo de Dios, de un Mesías, íbamos a llegar al Padre. Pero para aquellas personas, el hecho de que Él fuera Él mismo y que estuviera predicando, era totalmente nuevo, era algo especial. Y allí estaba el Señor predicando, enseñando, sentado, la gente a su alrededor. Seguramente a muchos de nosotros hubiese querido estar allí, ¿verdad que sí? Y por eso yo les animo que donde quiera, hermanos, que se enseñe la palabra de Dios, hagamos un esfuerzo por estar. Porque allí también está Cristo enseñando. Donde quiera que se habla la palabra de Dios, para enseñar lo que ahí se enseña, el Espíritu verdadero, ahí está Cristo enseñando. Así que no debiéramos desperdiciar esas oportunidades que nuestra propia iglesia brinda. Así que ellos estaban allí, tremenda oportunidad, cuando de pronto fueron interrumpidos, y en el drama que vimos esto se vio bien hecho, y doy gracias a Dios por los hermanos que hacen este esfuerzo, interrumpido por aquellas personas que traían a una mujer pecadora. Y ese es precisamente el tema de hoy. ¿Cómo reacciona Jesús ante una persona que está pecando, que es pecadora? ¿Cómo reacciona Jesús ante ese hecho? Vamos a ver los versículos 3 al 5 para la forma en que Él reaccionó ante este momento. Dice versículo 3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Así que, como vemos más adelante, que era efectivamente una trampa, habían puesto al Señor supuestamente a escoger entre practicar misericordia y perdonar a aquella mujer y violar la ley de Dios, la ley de Moisés, porque era cierto, era un pecado que en la ley estaba condenada con la muerte, en la ley del Antiguo Testamento, en la ley hebrea. Y ahora ellos quieren ver si Jesús se atreve a aplicar esa ley o a ver qué iba a hacer con aquella mujer. Vamos a decir, ponerlo contra la espada y la pared. Si toma una decisión, decimos quiere violar la ley. Si toma la otra decisión, decimos que es un criminal que quiere tomar la justicia por su mano y quiere mandar a matar a esta mujer. Así que parecía que iba a ser una trampa donde era ganar o ganar para los enemigos de Cristo. Estaba eso bien preparado en la mente de ellos para poner al Señor en esa circunstancia. Ahora, ¿cómo reaccionó el Señor? ¿Cuál es la forma en que Él reaccionó? Bueno, en primer lugar vamos a reconocer que había un acto real de pecado. El adulterio es un pecado. El adulterio es algo que Dios condena, no es algo bien visto. Quiere decir que Dios realmente y el Señor Jesús en ese momento tenía que actuar muy claramente para actuar bien, con amor, con misericordia, pero al mismo tiempo no hacer algo a favor de lo que la Biblia llama pecado. Así que el Señor tenía que actuar con el corazón, tenía que actuar también con la mente y tenía que hacer las cosas de modo que la enseñanza que nosotros recibiéramos hoy, siglos después, y la enseñanza que ha venido de esta historia a través del tiempo para la iglesia y para los hijos de Dios, sea la correcta, sea el balance perfecto.
Porque lo cierto es, hermanos, que el pecado es la raíz de todos los males en el mundo. Dios no inventó ni la enfermedad, Dios no inventó la guerra, Dios no inventó la mentira. Todo eso no es producto de la obra de Dios, eso es producto de la obra del hombre que desobedece a Dios, del hombre que peca. Por consiguiente, el pecado es algo terrible, es algo causante de todos los males, de todos los dolores, de todo lo que sufre el mundo. Y yo sé que tristemente muchas personas, cada vez que ven estas cosas horribles, lo primero es que miran a Dios y quieren pedirle a Dios explicaciones. Y la explicación que Dios nos puede dar es, bueno, hagan lo que yo les pido que hagan y se acaba ese problema. Obedezcan mi palabra. ¿Ustedes quieren que se acabe el robo? Obedezcan mi palabra. ¿Quieren que se acabe el crimen? La discriminación, la explotación, todas estas cosas, obedezcan mi palabra y todo se acaba. Las cárceles estarían vacías, no haría falta policía ni ejército, no haría falta nada de eso. Quiere decir, hermanos, que el asunto del pecado es serio. Es serio. En primer lugar, recordemos que por causa del pecado y la desobediencia es que el hombre ha caído en condenación. Porque antes de que el hombre pecara, ya el pecado estaba condenado por Dios. Quiere decir que cuando el primer hombre escogió pecar, ya estaba ese pecado condenado. Quiere decir que estaba avisado. Y ese pecado ha seguido en cada uno de nosotros y la acción de pecar ha sido tan negativa y tan destructiva. Quiere decir que no era correcto, definitivamente, que el Señor pasara el pecado por alto. O pensara que adulterar no tiene ningún problema. Igualmente que adulterar, robar, mentir. Así que les vuelvo a repetir, se la pusieron difícil a Cristo. ¿Cómo no pasar el pecado por alto y al mismo tiempo actuar bien y con misericordia con aquella pobre mujer? Y el Señor lo hizo. Porque lo cierto es que el Señor siempre hizo las cosas bien hechas, ¿verdad que sí? Él, por hijo de Dios, hizo las cosas siempre bien hechas. Y definitivamente fue lo que el Señor quería que pasara. Y cuando Él permitió todo aquello y todo aquel asunto en aquella persona, definitivamente era porque era lo que el Señor quería que ocurriera. ¿Cómo reaccionó el Señor? Vamos a ver qué pasa en esta aparente contradicción de qué va a ganar. ¿Va a ganar la misericordia o va a ganar el juicio? ¿Va a ganar la misericordia de Dios o va a ganar el juicio de Dios o la justicia de Dios, donde condena el pecado? ¿Qué va a ganar ahí? Y vamos a ver cómo el Señor reaccionó. Vamos a ver los versículos 6 al 9, cómo continúa esta historia en este sentido. 8, 6 al 9. Mas esto decían tentándole. No era porque querían tanto la justicia de Dios, querían tentar a Cristo para poderle acusar. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Así que lo que se suponía que estábamos diciendo aquí, la palabra lo corrobora. Todo aquello lo estaban haciendo para probar a Cristo. Posiblemente si el Señor autorizaba aquella muerte, aquella apedreamiento, creo que le dije mal de todas maneras, apedrearla, entrarle a piedra, posiblemente iba a tener un problema legal con los romanos. Ahí no había una teocracia como Dios quiso hacer desde el principio, donde habían jueces y habían hombres de Dios dirigiendo el pueblo, y eso se acabó en el plan de Dios. Ya no había una teocracia, ahora hay un gobierno civil, que son los que tienen las leyes. No le corresponde a la religión, no le correspondía la iglesia todavía no existía, pero mucho menos después a la iglesia. Quiere decir que posiblemente si el Señor aprobaba
aquello, iba a tener entonces un problema con los romanos. Pero si decía que está bien, que la perdonaba, pero entonces iba a aparecer como una persona que estaba a favor del pecado, a favor del adulterio. Así que esa era la situación, era probarlo, era ponerlo, vamos a decir, en una situación difícil, pero Jesús, su respuesta fue escribir en el piso, dejar que el tiempo pase. Yo sé que hay muchas personas que se han puesto a pensar varias cosas. Primero, ¿por qué hizo eso? Lógicamente, todas esas son conjeturas, porque no está explicado en el texto. Pero yo sospecho que lo primero es que todo aquel coraje, todo aquel alboroto de traer a aquella mujer, tirarla a sus pies y pasarla y que se aflojara un poco. Y que aquellas personas pudieran recapacitar un poco en lo que estaba pasando allí. Una pobre mujer abochornada delante de todos y pudieran recapacitar un poco. Muchos piensan, y realmente tampoco eso es conjetura, nada de eso está en la Biblia, que quizás el Señor Jesucristo estaba poniendo algo interesante para ellos, no sabemos. Pero qué interesante hubiese sido que hubiera estado escribiendo allí otros pecados, mentir, esto, lo otro, y ellos poder verlo. Los pecados que cada uno de ellos cometía. Pudiera sido interesante si el Señor hubiera estado haciendo eso, no sabemos. Pero lo cierto es que fue suficiente para que pasara un tiempo y entonces vienen las palabras preciosas de Jesucristo. El que de ustedes esté sin pecado, que la mate está bien, pero tiene que estar usted sin pecado. Y ahí dice que la conciencia empezó a trabajarles. Y quizás funcionó eso de que el Señor estuviera tranquilo, que todo estuviera más calmado, y aquellas palabras del Señor empezaron a tocar su corazón. Porque déjenme decirle, hermanos, aunque es cierto que el pecado, adulterio es pecado, y que esa mujer no estaba haciendo lo correcto, que esa mujer estaba cometiendo un pecado, alrededor de esta historia hay muchas otras cosas sucediendo. En primer lugar es lo siguiente, piensen en esto. ¿Dónde estaba el hombre? Porque si él estaba adulterando, nadie puede adulterar solo, ¿verdad? Hace falta otra persona. ¿Dónde estaba el hombre? Así que de entrada, allá había una gran injusticia y un gran prejuicio por ella porque era una mujer. Pero adulterio es lo mismo para hombre que para mujer, ¿sí o no? Por consiguiente, ya que ello estaba marcado con una injusticia grande. Así que no solamente el hombre no se mencionó a él, ni que él tuviera que rendir cuentas por su pecado, sino que no fue traído allí también. Quiere decir que había dentro de todo lo que parecía que iba a ser justo, porque es justo contra el pecado, había una gran injusticia allí. Y el Señor definitivamente se percató absolutamente de eso. Lo otro es lo siguiente. ¿Es el adulterio el único pecado que estaba condenado en el Antiguo Testamento? Había muchos otros pecados incluidos, de los cuales todos ellos, porque todos somos pecadores, ya también seguramente habían cometido ese pecado y había pasado por alto. Así que era que ella pague, pero yo no. Era una ley totalmente desigual. Ahí había mucha injusticia. No solamente porque querían cobrar un pecado y pasar los demás, como que pasen como que no pasó nada, sino que ese mismo pecado solamente querían hacerlo pagar en una de las partes y no en la otra parte. Quiere decir que sí había mucha injusticia en lo que estaba pasando allí. Y el Señor Jesús entonces, usando esta palabra, vamos a decir que destapó aquella realidad. Quizás se le abrieron los ojos de lo terrible que ellos estaban haciendo. En primer lugar, estaban usando a aquella pobre mujer y el error que había cometido, que estaba cometiendo, como un medio para hacerle daño a Cristo. Quiere decir que aquello fue solamente un recurso más. No les importó lo que estaba pasando, no les importó que quizás el Señor hubiera dicho, sabíamos, vamos a apedrearla, y la mataban allí.
por tal de que después acusarlo quizás a los romanos y decir él autorizó esta muerte. Quiere decir que el valor de la vida de aquella mujer para aquellos hombres no tenía ningún valor. Todo era parte de un complot donde la misericordia allí brillaba por su ausencia. Y el Señor Jesús en este momento dio ejemplo de verdadera misericordia. La misericordia con la persona que ha caído, que es la misma misericordia que usó con cada uno de nosotros. La misericordia de todos aquellos que hemos pecado, que hemos sido todos. Practicó también y nos dio un ejemplo precioso, hermanos. Nosotros no estamos para condenar, nosotros estamos para practicar misericordia. Y déjenme decirle que, claro, esta es una actitud extrema, tratando de llevar unas leyes antiguas donde debía haber un gobierno teocrático y todo eso, que ya eso no es ni parte del plan de Dios en la actualidad, nada que ver con la justicia y la ley en estos momentos en cuanto al plan de Dios. Pero lo cierto es que muchos de nosotros a veces toman estas actitudes de juicio y de condenación y con falta de misericordia con los pecadores, siendo nosotros uno más con ellos. Y hermanos, muchas personas, pienso yo, se han perdido. Muchas personas no han escuchado del Evangelio de Cristo, porque muchos de nosotros los cristianos no hemos querido acercarnos a pecadores. Hemos querido hacer una barrera entre ellos, pecadores que todavía no han sido perdonados, y los pecadores que ya hemos sido perdonados, crear una barrera que Cristo nunca puso. El Señor Jesús estuvo con pecadores, comió y bebió con ellos, con lo peor de la sociedad de aquel momento. El Señor Jesús se comió en sus mesas y participó con ellos. Y fue la razón por la que recibió tanta crítica de los religiosos de aquella época. Y criticaban a sus discípulos: tu maestro come y bebe con esos pecadores, con esos publicanos, con esos gente de segunda clase, de tercera, gente inmoral. Está allí comiendo con ellos, son sus amigos. Dime con quién andas y te dirá quién eres. Eso no está en la Biblia porque no es bíblico. No es bíblico. El Señor nos ha llamado a ser sal de esta tierra y luz del mundo. Amén. Y donde más necesita esa luz y esa sal es donde están los pecadores. ¿Cómo vamos a rechazarlos? ¿Cómo vamos a separarlos de ellos? Somos mejores que Cristo nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para decir, no, este es un pecador sucio y yo no me acerco a él? No, yo estoy limpio y él está sucio. Por consiguiente, no me quiero yo ensuciar con él. Hermano, eso no es de Cristo. Eso no es de cristiano. Eso lo ha practicado una falsa religión que se llama cristiana, pero eso no es cristianismo. Cristianismo es seguir los pasos de Cristo, y eso fue lo que hizo Cristo. Se acercó a una prostituta, se acercó a esta mujer tomada en adulterio, se acercó a los pecadores, no para practicar el pecado, sino por misericordia de esas personas. Necesita el mundo pecador, necesita de los cristianos. Y necesita que estar cerca de ellos. Necesitan que no han sido enjuiciados, sino que son amados. Necesitan saber que a ninguno de nosotros nos mancha estar a su lado, ni pasarle el brazo por encima, ni llorar con ellos. Nada de eso nos ensucia. Nos ensuciaría si nos practicáramos sus pecados, eso sí. Pero estar con ellos, tener misericordia, darles la mano, compartir. Lo que digan las demás personas, hermanos, nos debe pasar a nosotros lo que le pasó a Cristo, que no le interesó para nada. Lo que decían los religiosos, los fariseos, a él no le interesó para nada. A él le interesaba dar gloria a su Padre, cumplir la misión de su Padre. Y bien claro lo dijo:
Los sanos no necesitan de médico. Los enfermos son los que necesitan de médico. Y yo he venido aquí a sanar al enfermo. Y estaba hablando en términos espirituales. Al pecador, al que está perdido, a ese que es un borracho, a ese que es lo que esté en lo que esté. Necesita de Cristo como lo necesité yo. ¿Qué hace distinto mi pecado, el que yo tengo, el que tuve, con el que él tiene ahora? ¿Cuál es la diferencia? Porque es un tipo de pecado distinto. A los ojos de Dios, la paga de cuál pecado es muerte. De cualquier pecado es muerte. ¿Quién soy yo para juzgar a aquel que es adúltero y resulta que yo soy chismoso, mentiroso, ladrón? Hermano, pecado es pecado. Quiere decir que tremenda enseñanza en los pies de Cristo. No vino a juzgar, vino a salvar. Vino a tener misericordia. Y no creo que exista un cuadro más grande de una persona necesitada de misericordia, de aquella pobre mujer maltratada, vejada, discriminada. Sí, fue discriminada, como les dije, porque era mujer, estaba allí. Porque el hombre no estaba por ningún lado. Así que sí fue discriminada por ser mujer. Qué cuadro tremendo para en ese momento, independientemente del pecado que hubiera estado practicando, sentir misericordia por esa persona y darle una oportunidad a esa persona y brindarle amor a esa persona. Esa mujer lo que más necesitaba en medio de toda la vergüenza que le habían hecho pasar delante de todo el mundo era alguien que tuviera misericordia de ella, que le diera un poco de amor. Y eso es lo que mucha gente a nuestro alrededor, en medio de su alcoholismo, en medio de su drogadicción o en medio de su vicio, lo que más necesitan es una iglesia que tenga misericordia de él. No que lo juzgue, no que lo vea sucio, no que lo vea como algo indigno, sino como un ser humano por el cual también Cristo murió. Eso fue lo que hizo Cristo, no juzgó, sino que le dio una oportunidad de vida. Y esa es la función de nosotros, hermanos. Esa es la función del cristiano. Ser como Cristo, amén. Amén. Ser como Cristo. Y así fue Cristo. Fue criticado. Bueno, nos criticarán a nosotros también. ¿Qué nos interesa eso? Porque el Señor estaba con ese tipo de persona con una intención bien determinada y bien clara. Glorificar a Dios para que ellos conozcan de Cristo. Y esa es la función de los verdaderos cristianos a lo largo de los siglos, sin importar lo que otros digan o juzguen. Pero, ¿y qué del pecado? ¿Será que tomando esta actitud el Señor nos dio un mensaje de que adulterar está ok? ¿Será eso? ¿Cuál es el balance aquí? ¿Dónde está el balance? Bueno, el balance está en el texto que viene ahora, porque el Señor nos lo dejó a medias. Amén, ¿verdad que sí? Qué bueno que la historia no quedó ahí. Porque pasa lo que ¿saben lo que hubiera pasado si la historia hubiese quedado ahí? Que muchas personas podrían decir, ten misericordia conmigo, no me juzgues. Déjame ser adúltera, que adúltera yo soy feliz. Nos reímos, pero sí. Y si una persona de la iglesia que está en pecado y viene otro hermano a amonestarla en el nombre de Cristo, reaccionaría diciendo, no, Cristo perdonó a la adúltera, así que déjame a mí ser adúltero también, déjame ser mentiroso, déjame ser fornicario, déjame ser ladrón, el Señor me quiere como yo soy, no me juzgues, porque Cristo no la juzgó a ella, así que déjame a mí vivir mi pecado. No te lo dice su pecado, pero te lo dice así más o menos. No me juzgues, Cristo no juzgó, así que no me juzgues a mí. Pero qué bueno que la historia continuó. Versículos 10 y 11. Enderezándose Jesús
y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo tampoco. Vete y no peques más. Y esas 3 palabras, hermanos, lo dicen mucho. No peques más. Yo no te condeno, yo te perdono. Y llevando esto ahora al mensaje del Evangelio, asimismo, Dios nos perdona, Dios nos da un nombre, Dios nos hace de su familia, pero ahora hay una nueva vida en Cristo. Si era adúltero, ya no sigo siendo adúltero. Si veía pornografía, ya rompí la computadora, la desaparecí, le puse un lock, hice algo ahí. Si era mujeriego, se acabaron, ahora tengo una sola esposa. Si era mentiroso, a buscar y decir la verdad. Cualquiera sea el pecado de cual el Señor me perdonó en su misericordia. Ahora en una nueva vida en Cristo, Él me dice: no peques más. Ahora eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora eres mi hijo. Y como hijo mío, de mi familia, hay ética, hay comportamiento, hay un cambio. Ahora perteneces a la familia de Dios, ahora eres parte de la iglesia de Cristo. Por consiguiente, hay una vida nueva. Amén. Eso se llama un nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento no quiere decir que el cristiano más nunca va a pecar. Ojalá fuera así, ¿verdad? Que más nunca pecáramos. Pero lo cierto es que ese deseo, esa pasión en el corazón del Hijo de Dios es no pecar más. Y cuando cometemos el error, no solamente admitimos que nos lo señalen con amor y nos señalen el pecado para hacernos reaccionar y agradecerlo. Agradecerlo cuando un hermano en Cristo viene y nos dice: hermano, mi amigo, estás haciendo esto y esto, ¿te acuerdas lo que el Señor dijo esto? Y nos llama la atención. La reacción no es decir: no me juzgues, yo tengo mi vida. No, gracias, mi hermano. Si es pecado, no estoy hablando de cuestiones de costumbres, no, estoy hablando de pecado, cosas que en la Biblia dice que es pecado. Porque lo cierto es, hermano, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de los adúlteros? ¿Qué dice la palabra de Dios de los adúlteros? Que no entrarán en el reino de los cielos. Lo dice la palabra, ¿no? ¿Qué dice de los borrachos? ¿Qué dice de los fornicarios? ¿Qué dice de los ladrones? ¿Qué dice de los asesinos? Que no entrarán en el reino de los cielos. Porque lo siguiente, cualquiera de nosotros cuando comete un error, como que ya es algo que no debo hacerlo. Como que es algo que el Señor me pidió que no hiciera. Como que es algo por lo que el Señor murió por mis pecados. Por esos pecados, si lo he cometido, siento vergüenza y pido perdón al Señor. Y clamo por su misericordia. Y le suplico que me dé fuerzas para no volver a caer más en ese pecado y no volver a tropezar con la misma piedra otra vez. No lo hacemos así, hermanos. No nos sentimos culpables cuando cometemos el error. ¿Por qué? Porque el Señor tuvo misericordia de nosotros y ¿qué nos dijo? No peques más. Porque siguiente, cuando alguno de nosotros o cualquiera haga de un pecado un estilo de vida, esa persona sencillamente no es cristiana. No es cristiana. Necesita reaccionar y reconocer que ese estilo de vida no es de un hijo de Dios. Por consiguiente, tiene que rectificar, tiene que reconocerlo, tiene que pedir perdón, tiene que clamar a Dios, tiene que buscar ayuda del Señor, tiene que buscar ayuda de sus hermanos, ayuda de la iglesia, buscar en oración para poderse levantar. Así que, claro que el Señor tuvo misericordia de ella
Pero fue una misericordia completa. Miren, hermanos, hasta ese momento le evitó que la apedrearan y tuvo misericordia de ella. ¿Verdad que sí? Pero cuando le dijo no peques más, la misericordia se amplió por la eternidad. Porque ahora le está ofreciendo no solamente que se libre de que le entren a pedradas y la maten, sino que ahora como hija de Dios esté con él para siempre. Ahora está hablando de una persona transformada, de una persona que cambia su estilo de vida, que el Señor transforma. Y eso es aún más importante que la librara de este momento, de este trance. Porque como quiera se iba a morir. Aquí se iba a morir a pedradas, pero aquí se va a morir de vieja, de cáncer, de enfermedad, de algo se va a morir algún día. Pero cuando hay una nueva vida y el pecado queda atrás, hay vida eterna, hermanos. Amén. Así que fue una misericordia completa. Y por eso, hermanos, el Evangelio, cuando nosotros nos enfrentamos a los pecadores, que somos todos, nuestro primer impulso debe ser misericordia y amor. Pero después tiene que continuar con un evangelio bíblico, donde cada persona debe reconocer su pecado cualquiera que este sea. Reconocer que no se trata de un estilo de vida, que no se trata de una herencia en su carácter, que no se trata de genes que son así, que no van a cambiar nunca. Se trata de pecado. Y el pecado hay que confesarlo para que haya transformación. Una vida nueva donde no se siga pecando. Por lo menos que no se siga con ese estilo de vida de pecado. Vamos a cometer errores. No estoy diciendo que vamos a ser perfectos. Pero ya se renuncia, se deja atrás esa vida cualquiera que sea. Tenga el nombre que sea. Hermanos, ¿queremos ser como Cristo? Vamos a tener esa compasión con el pecador. Vamos a acercarnos a ellos. Pero vamos también a tener el valor de decirle, en Cristo Jesús, el pecado que has estado practicando debe quedar atrás. Debes ser transformado como lo fui yo. Y quizás muchas veces es el momento de decir a esas personas, ¿sabes qué? Yo también fui adúltero. ¿Sabes qué? Yo también vivía en el pecado. Y sabes que el Señor tuvo misericordia de mí y el Señor me transformó. Claro que lo lindo sería que no tengamos que decirle el Señor me transformó, sino que la persona misma nos diga, pero el Señor te transformó. ¿Verdad que es distinto? Por eso el evangelio de las relaciones es tan importante, donde la gente nos conozca. En el trabajo, en la escuela, los vecinos. Saben cómo es nuestro comportamiento, saben cómo es nuestra vida ética, nuestra vida moral. Y que se sorprendan cuando digamos, si yo era esto, yo era lo otro, yo era un borrachín, yo era un mujeriego, yo era cualquier cosa que yo era. Sí, lo era, reconozco. Pero ya, porque ya no eres así. El Señor cambió mi vida. Tuvo misericordia de mí. Y también tiene misericordia de ti. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias por esta historia preciosa en tu palabra. Que nos recuerda, Señor, que en ti, Padre Santo, hay oportunidad. Y que este ejemplo tuyo es para imitar. Estamos aquí no para juzgar, estamos para tener misericordia. Pero parte de esa misericordia es ayudar a las personas que salgan de su condición de pecado a una nueva condición de vida eterna. A una condición de un estilo de vida en contra de tu voluntad. A un estilo de vida a favor de tu voluntad. Y que tengamos suficiente amor en nuestros corazones y misericordia para la misma actitud que tuviste para aquella pobre mujer, pecadora, pero abochornada y abusada, tengamos nosotros también para todos los que están a nuestro alrededor,
que también están sufriendo, necesitan tu perdón, tu amor, y para eso nos tienes a nosotros. Ayúdanos a seguir los pasos tuyos, Señor. Ayúdanos a imitarte. Te lo pedimos en Cristo Jesús.